Podemos habilitar la línea telefónica a partir de ese momento para quienes quieran participar del consultorio jurídico y aprovechar que el doctor Juan Felipe Hernández, abogado, ya está con nosotros. También a través del Facebook vamos a estar atentos a sus preguntas porque creo que el tema de hoy es muy interesante y puede ser muy útil para muchos. Vamos a hablar de responsabilidad civil extracontractual. Aquí el doctor, haciéndome una traducción como fácil en coquito, me decía, por ejemplo, cuando uno se choca, ¿cierto? O cuando alguien se estrella contra una casa y daña una casa, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién paga? ¿Quién tiene la responsabilidad? Pues bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de este tema, me parece muy interesante porque sé que va a ser muy útil, que es lo que mencionaba. Cuando hay accidentes, ¿quién responde? Cuando hay accidentes hay que determinar quién tiene la culpa, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de responsabilidad civil extracontractual, estamos hablando que es la responsabilidad que tienen alguien que causó un daño, pero que no tiene relación directa con la persona a la que le causó. Es decir, tú y yo no nos conocemos y no tenemos nada que ver, y tú me causas a mí un daño, sea por un hurto, sea por un choque, sea por algo que tú hiciste que me perjudicó a mí económicamente, ¿cierto? Pero no tenemos ningún vínculo, por eso se llama extracontractual. Cuando tú y yo tenemos un vínculo, ahí se llama responsabilidad civil contractual. Si hubiese un vínculo laboral o algún vínculo de, algún vínculo comercial, tipo. somos socios y tú me causaste unos daños dentro de la sociedad, ahí hay una responsabilidad civil contractual. O sea, un choque. Un choque es extracontractual, sí, señora. Y eso, Medellín todos los días tiene accidentes de motos, por ejemplo. Lo difícil es determinar quién es el responsable. Eso. ¿Cómo se determina la responsabilidad en un accidente? Cuando estamos hablando de accidentes de tránsito, tenemos que tener en cuenta que estamos ejerciendo una actividad peligrosa. El solo hecho de manejar es una actividad peligrosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene que tener mucho más cuidado, por lo tanto la norma dice que hay una presunción de culpa de quien causó el daño. Yo me pasé un semáforo en rojo, choqué a la otra persona, ¿quién es el culpable? El que se pasó el semáforo en rojo. El que se pasó el semáforo en rojo, pero si hay una intersección y en esa intersección no se sabe quién es el que debía parar, entonces ahí entran los organismos de tránsito a determinar quién es el responsable del choque que se causó. Ahora, para asumir la responsabilidad de un accidente o de cualquier tipo de evento de estos, pues también existe una cantidad de seguros que es importante también aclarar, porque en algunos casos responden unos, en otros responden otros. ¿Cómo se sabe cuál es el seguro que debe responder y qué seguros hay que tener? Es importantísimo estar asegurado. ¿Por qué? Porque si yo manejo un carro y no estoy asegurado, choco a una persona, tengo que responder con mi propio patrimonio por esos daños que causé. Mientras que estoy asegurado, el que responde es el seguro. Y no solamente para la parte de la conducción o de los vehículos, sino que también en la construcción debemos tener seguros. Si yo tengo un perro, ahí hay responsabilidad civil extracontractual también. Debería tener seguro. Yo tengo un perro y te muerde a ti, hay una responsabilidad mía de cubrir todos los perjuicios que se causen. Ahora, en un accidente de tránsito uno puede tener el carro asegurado con una empresa aseguradora, sí, pues cualquiera de las que existe, pero también hay el seguro obligatorio. El seguro obligatorio, que es diferente. Entonces, ¿cuál de los seguros es el que entra? El seguro obligatorio, usted no puede salir a la calle en un carro o en una moto sin el seguro obligatorio. El seguro obligatorio es el SOAT, que es seguro obligatorio accidentes de tránsito. Sí. Eso solamente va a cubrir los gastos hospitalarios de la persona a la cual yo le causé el perjuicio. O sea, si yo voy en mi carro, ay, que nunca pase, pero yo en mi carro me accidento, piso a alguien, el SOAT paga todo lo que tenga el hospital. Tiene unas coberturas, entonces si se pasa de ahí ya entraría o a responder yo directamente por los gastos excesivos que no cubra el SOAT o la EPS de esa persona, ¿cierto? Pero entonces solamente ir para eso. Tiene unas indemnizaciones que son muy bajitas para el caso de lesiones permanentes o muerte de la persona, pero son muy bajitas. Y si tú en un accidente de tránsito matas a alguien, pues te pueden estar cobrando 100, 200, 500, hasta 1.000 millones de pesos, incluso más, dependiendo de la persona, las características que tenga, ¿cierto? Y ya el seguro de responsabilidad civil es el que va a cubrir los daños, las lesiones permanentes, cuando sobrepasen el valor que cubre el SOAT, también el lucro cesante. Por ejemplo, yo choqué un taxi y el taxi estuvo guardado un mes en el y no trabajó en el todo ese parqueadero tiempo. y no trabajó. Eso se convierte en lucro cesante, es decir, lo que yo dejé de percibir por relación al choque que se causó. Entonces, yo tengo la obligación de pagarle a ese taxista lo que él dejó de ganar por la culpa mía de haberlo chocado. Ahora, ¿qué pasa si, a pesar de que todo el mundo sabe que el SOAT es obligatorio, no lo tienen? Y pasa un accidente y resulta pues culpable esta persona que no tiene el SOAT.
¿Qué le puede pasar? ¿Con qué responde? Con su propio patrimonio. ¿Y da cárcel? Por ejemplo, sí, dejar a alguien, pues, sí, accidentarse. No, ya teníamos que mirar las condiciones del manejo pues, que se le dio a la situación y si él iba, por ejemplo, en el estado de liquidamiento o no. El solo hecho de accidentarse pues, o causarle daños a otra persona no te va a dar cárcel. Bueno, y el SOAT, por ejemplo, va a cubrir la hospitalización y esto que usted nos mencionaba. Y si yo no tengo el seguro, digamos con una aseguradora, no tengo el carro asegurado. responsabilidad civil. entonces ¿quién paga? Uno. El que tuvo la culpa tiene que pagar como sea, absolutamente todo. Con su propio patrimonio. Entonces, que le pueden embargar la casa, el carro, el salario, la finca, las acciones, todo lo que tenga, incluso los muebles de la casa. Doctor, ¿y qué perjuicios se pueden cobrar? Porque sé que hay mucha gente que también abusa y se aprovecha. Si bien hay gente que obviamente pues, tiene, digamos, secuelas de algún accidente, también hay gente que después se encuentra con alguien en vivo y dice, ¿cómo? ¿Y usted no cobró tal cosa? Diga que es que usted ya no pudo volver a trabajar o esta incapacidad fue por ese choque o lo que sea. ¿Qué se puede efectivamente cobrar? En ese caso, pues hay que tener en cuenta que no solamente es la palabra de la persona la que va a valer un proceso judicial, es decir, es que él me causó este perjuicio, tal otro, o simplemente yo no pude volver a trabajar por eso. Tiene que estar debidamente comprobado por un perito, por un evaluador, por alguien especialista que determine que efectivamente los perjuicios que yo estoy diciendo que me causaron, sí son los que se causaron y el valor que yo estoy reclamando, ¿cierto? Hay diferentes tipos de perjuicios o indemnizaciones que tienen que dar. Tenemos el lucro cesante, que es el que te estaba hablando ahorita, lo que yo dejé de percibir por el accidente que se causó. ¿Listo? El daño emergente son los gastos en los que yo tengo que incurrir con relación al choque. Por ejemplo, los taxis que tengo que pagar, la droga que tengo que comprar, si mandé a arreglar el carro, entonces eso es un daño emergente. Yo arreglé el carro, me valió 10 millones de pesos. Págueme usted que me causó el daño, porque es un daño emergente que se me causó por culpa suya. También tenemos los perjuicios a la vida de relación, que es como el cambio que me dio a mí la vida con relación al accidente. Por ejemplo, cuando tengo una deformidad, yo no me seguí relacionando igual con mi esposa, con mis hijos, con mi trabajo, si de pronto era modelo, si de pronto tenía una relación directamente con el público. Entonces, en ese caso, va a haber un perjuicio mucho más alto. Hay perjuicios morales también, tenemos los perjuicios estéticos, un montón de casos. Perjuicios funcionales, cuando yo pierdo una mano, cuando yo ya quedo caminando mal, cuando tengo problemas en la columna, cuando pierdo la visión. Y a partir de ese momento no puedo salir a la calle tranquilo. Traumatizado psicológicamente, que en ese caso estaríamos hablando de perjuicios morales. Sí. ¿Qué pasa cuando ya no es un accidente de tránsito, sino, por ejemplo, alguien que está trabajando y en su lugar de trabajo algo pasa? ¿No? Se cae una luz, le cayó en la cabeza, en la pierna y quedó turbio. Entonces ahí ya estamos hablando. o en un centro comercial. También se me ocurre, por ejemplo, un puente peatonal, una vía pública donde se supone que no debería pasar nada. Pues no sé, el municipio debía tener cuidado sobre ese hueco y no lo tuvo y alguien se cae el hueco. Entonces, ¿en esos casos qué? Estaríamos hablando de la misma responsabilidad, pero ya no sería responsabilidad civil, sino responsabilidad estatal. Es una responsabilidad de Estado, que ya se demanda no por responsabilidad civil extracontractual, sino como reparación directa. El Estado a mí me causó un daño que lo tiene que cubrir. Y entran los mismos perjuicios que lucro cesante, daño emergente, daño a la vida de relación, perjuicios morales y daño a la salud, ¿cierto? Pero ya no demando a la persona. Ya no demando a Pepito Pérez, que me causó un accidente, sino que demando al municipio de Medellín, la gobernación de Antioquia, el país también, representado cada uno por sus dirigentes. Entonces el alcalde, el gobernador, el presidente, o si es una entidad municipal, empresas públicas, empresas varias, demando a cada uno y cada uno con su presupuesto me tiene que cubrir los gastos que se me causaron a mí o los perjuicios que se me causaron. ¿Cómo reclamo? Preferiblemente con asesoría de un abogado. Es la única forma, ¿cierto? Tú puedes hacer una reclamación directamente a la aseguradora y si la aseguradora te quiere pagar, pues te paga. No es que te quiera pagar o no, sino que muchas veces retrasan los pagos y hay que demandarlo, ¿cierto? Si vas a demandar, sí necesitas un abogado. Para la reclamación a la aseguradora no necesitas un abogado directamente, pero es mejor que te asesores para que no te vayan a pagar menos de lo que te corresponde, ¿cierto? Hay otra cosa muy importante. Primero hay que citar a conciliación antes de ir a demandar. Yo me siento con la aseguradora, con el responsable del daño y les digo, estos son mis perjuicios, negociemos y dejemos esto acá para que no tengamos que ir ante un juez. Si no se llega a ningún acuerdo, ya voy ante un juez. Entonces, si es una responsabilidad del Estado, es un juez administrativo, por una responsabilidad estatal. Y si no, es un juez civil.
un juez civil que me va a tener en cuenta la demanda frente a las personas que me causan el daño, si es una responsabilidad civil. Entonces hay que tener en cuenta quién causó el daño, si una entidad pública o un particular, para saber si es responsabilidad civil o si es responsabilidad estatal. Este tema está muy interesante, le cuento. Estoy aquí recordando casos, uno como por ejemplo, me contaban en esos días en un centro comercial, pues hay gente que se ha especializado mucho como en tratar de sacar partido de las cosas. Y resulta que iba una señora con la hija y al parecer había algo entorpeciendo ahí el camino y esta señora se cayó. Sí. Resulta que hicieron la reclamación, eso pues fue ambulancia, fue de todo, hicieron la reclamación, todo. Ya casi que en los últimos momentos alguien detectó en las grabaciones de las cámaras que la señora cuando se cayó, se había caído 2 veces. En la primera cayó y la segunda ella se tiró. Sí. La primera vez que se cayó fue algo no le pasó nada, se levantó, como que cayó en cuenta y se tiró. No. Y ahí sí, pero luego pudieron comprobar que era un caso de estafa, claramente. Eso. Entonces esto, como que también hay mucha gente que se ha especializado en tratar de buscar el accidente. No, y se le tiran a los carros, muchas de cosas pasan ahí. Hay unos eximientes de responsabilidad con los cuales yo puedo salvar mi patrimonio para no tener que pagar, por ejemplo, el culpa exclusiva de la víctima. Hay algo muy importante que tienen que tener en cuenta los televidentes, es que si hay un puente peatonal, una cebra para pasar, yo tengo que pasar por esa cebra o por ese puente peatonal. Si te pisa el carro debajo del puente peatonal porque no usaste el puente, la responsabilidad es del peatón. Porque yo asumí el riesgo. Claro, claro que cada caso es independiente y habrá que mirarlo, pero yo estoy asumiendo un riesgo y sería como una culpa exclusiva de la víctima. Pues por eso me va a permitir en el teléfono donde van a encontrar a nuestro invitado de hoy, el doctor Juan Felipe Hernández y el doctor Julián Jiménez también, ambos de la firma Jiménez Hernández y Palacio Abogados. La oficina de ellos está cerca del Parque Lleras, en el Poblado, y pues obviamente los televidentes de Las Tres Gracias tienen un descuento especial, no solamente en este tipo de casos que hoy tratamos, sino en todo lo que tiene pues como relevancia o importancia en el tema del derecho, sea civil, sea comercial. El teléfono 266-7812. Y nos vamos de fiesta en esta parte de Las Tres Gracias, luego de la pausa.